Bueno, ahora sí. ¿Ya? Bueno, va a hablar el homenajeado. Todos lo conocemos. Vamos. Pues, voy a decir unas cosas antes de mi charla. No me había pasado que hablara tanto de mí también. Qué sé yo, seguramente todo es falso, pero me gustaría creer que un porcentaje pequeño de lo que se dijo es cierto, por lo menos para tranquilidad. Y también quería, bueno, Gustavo dijo cosas de mucha gente que son queridos amigos míos. Así que no hace falta que yo los mencione, pero sí quiero mencionar, antes de empezar la charla, dos personas que fueron amigos de mi juventud y que sin duda influyeron de manera decisiva en las cosas que yo hice. Uno es mi querido amigo Ángel Arretón, que fue compañero mío en el Avellaneda. Gran tipo. Y Horacio Polo, que también fue a la Avellaneda conmigo, aunque yo no lo conocí en la Avellaneda, sino después. Nada, entonces voy a dedicarle el valor que pueda tener esta charla a ellos. Bueno, entonces hoy voy a hablar, el título de esta charla es el semiespacio de Juan Carelli de una quebra secreta. Estos son varios trabajos que escribimos entre amigos, como todos los trabajos que yo escribí, que son Esteban y Gustavo. Y hay un buen resumen de los tres en una cosa que acaba de salir en Acta Científica Matemática. Una revista mundial. Y también probablemente un libro de Springer, si los astros se muestran favorables, va a salir un resumen de estas cosas. Y así que como hay estos resúmenes que están en los lugares que dije, me voy a sentir libre de presentar solamente algunos aspectos que me parecen más relevantes de las cosas que hemos hecho. Yo fue hecho el último, es decir, yo ya no pienso en estas cosas desde hace un año y medio o dos, así que quizás no me acuerdo bien, pero sin embargo me quedaron algunos recuerdos y voy a hablar de esos recuerdos que considero que son los aspectos que a mí me parecen más salientes de estos trabajos. Pero todo lo demás ustedes lo pueden ver en el lugar que dije, o son tres. Uno está, bueno, en la bibliografía del que dije están los tres, así que pueden verlo. Bueno, entonces, me van a disculpar también el desorden.
pero podemos hacer de esto una amigable charla y ustedes me preguntan cualquier cosa que quieran preguntar y yo responderé cualquier cosa que quieran contestar. Bien. Ya hace bastante tiempo hay muchos socios en esta cosa, pero hemos hecho cosas en áreas próximas con otros socios y en esta área con estos socios. Y esto comienza con el estudio de lo que... Entonces, tenemos un álgebra estrella A y tenemos el grupo G de los inversibles de A. Y tenemos el subconjunto G más de los inversibles de A, que consiste de los positivos inversibles. Este es un conjunto que está el G más. El objeto del estudio es G más. G más es un espacio homogéneo. La acción es la acción del grupo de inversibles y se llama la acción contragrediente. Donde L sub G de A quiere decir el techo A de inverso, donde el techo quiere decir automáticamente y esta acción tiene sobre que más tiene como grupo de isotropía en la identidad del grupo unitario. De modo que es un espacio homogéneo, este espacio que más se puede considerar como el espacio homogéneo de G dividido U, el grupo unitario del álgebra A. Y entonces esto tenía interés, por lo menos para mí, por varias razones, pero dos voy a mencionar, porque dos razones para que esto tenga interés. Una es que el conjunto G más se puede interpretar de varias maneras. Todas ellas a mí me parecen apasionantes. Una manera es una familia de productos internos. Si usted piensa que el álgebra estrella A está representada en el espacio de Hilbert H, entonces el espacio de Hilbert tiene su producto interno y estos elementos positivos de A determinan otros productos internos en el mismo espacio de Hilbert poniendo la cuenta. Este producto interno dado por A en tema, bueno, es otro producto interno y entonces uno puede pensar que G contiene los productos internos relevantes sobre el espacio H dados por los elementos positivos de A. Son todos productos internos equivalentes entre sí y son operados por el grupo de inversión. En algún momento yo pensé que esto podría tener interés para gente que se interesa en, por ejemplo, físicos que puedan estar interesados en una norma del espacio de Hilbert que es variable, que depende de un álgebra estrella y de los elementos positivos de un álgebra estrella. Sin embargo, otro punto de vista del cual estoy tratando de justificar por qué podría uno querer mirar esto. Otro punto de vista que creo que quizás está más interesante es el caso en que el álgebra estrella A tiene una traza. Cuando el álgebra estrella tiene una traza, que podría ser una traza central, en el sentido de que es una traza con valores en el centro o en una subálgebra del centro del álgebra A, o en los escalares directamente, una traza numérica. Entonces, cuando eso pasa, por supuesto, entonces los elementos de más pueden pensar como densidades de medida en algún sentido, y donde la traza es la medida básica y en donde los positivos de A son densidades de medida que determinan otras integrales, digamos, otras medidas. Y en particular, y entonces esto sería el estudio de una familia de medidas. No son medidas cualesquiera, son inversibles los elementos de G+. Sin embargo, por ejemplo, si uno mira cuando el álgebra tiene una traza, los elementos de G+ que tienen traza 1, pasa un fenómeno interesante.
el fenómeno interesante que pasa es que esas serían densidades de probabilidad. Y ocurre que el conjunto de elementos positivos de traza 1 se porta muy mal en relación a la acción del grupo. O sea, esta acción contragrediente del grupo de inversibles no preserva la traza ni mucho menos. Así que está mal puesto en relación con la estructura de espacio homogéneo. Pero ese es el conjunto que en otro contexto los probabilistas llaman familias exponenciales. Hay un concepto de más que los probabilistas respectalistas que llaman familias exponenciales. Y tienen mucho interés en áreas que yo desconozco, así que no voy a hablar de eso. Pero hay libros escritos sobre eso y justo que uní en algún momento me pareció interesante. Pero entonces, fíjese qué situación interesante pasa. Que si usted mira el simple traza igual a 1 y qué más, simple de probabilidad o de medidas de probabilidad, pero no singular, es decir, invertir, nunca nulas. Si fuera el caso conmutativo, serían densidades nunca nulas, positivas nunca nulas. Si usted mira eso es una hipersuperficie en G+, y G+ tiene estructura de la que voy a hablar brevemente enseguida. G+ puede, cuando hay una traza, considerarse una variedad riemanniana en algún sentido. Y entonces, este conjunto de traza igual a 1 es una hipersuperficie dentro de una variedad riemanniana. Resulta que de Gauss hemos aprendido muchas cosas sobre hipersuperficies o superficies en el R3 y más generalmente hipersuperficies en variedades riemannianas. Cuando uno toma ese punto de vista, aparecen sobre G+ diversas cosas. Por ejemplo, la geometría relativa en el sentido riemanniano es una cosa que llaman la primera forma fundamental. Eso quiere decir el producto interno de la variedad riemanniana restringido a la hipersuperficie. Eso da una geometría riemanniana relativa para esta hipersuperficie que tiene muchas cosas. Pero aparece una cosa que se llama la segunda forma fundamental. Y la segunda forma fundamental es una forma cuadrática, otra forma cuadrática sobre los espacios tangentes, como la métrica de Riemann inducido. Pero esta segunda forma fundamental resulta, puede ser nula. O, pues digo, no es un producto interno ni nada. Sin embargo, para este caso, esa segunda forma fundamental no degenerada positiva definida. Cuando uno pone el producto interno invariante ambiente y estudia la segunda forma fundamental en relación con esa métrica. Esa segunda forma fundamental induce sobre el simple hecho de traza igual a 1 lo que los estadísticos llaman la métrica de Fisher. Y eso es una cosa parece muy interesante, muy importante para en probabilidad. Y resulta que aparecen geométricamente de esta manera. A mí me parece misteriosa y sorprendente. Y entonces digo que uno puede pensar que uno quiere estudiar esto por varias razones. Y yo acabo de dar dos excusas para estudiar esto. Una es esta métrica riemanniana, métrica hilbertiana variable en un espacio de Hilbert, y este punto de vista de teoría de probabilidades, que también podría, para hacer propaganda de esta cosa, podría ser de interés. Entonces, está este espacio G+. Con esta acción del espacio homogéneo, con esta acción del grupo. Lo que nosotros nos propusimos es, entonces, sobre este espacio y su geometría, nosotros estudiamos muchas cosas. Es un espacio homogéneo reductivo, tiene una conexión, tiene diversas métricas. La métrica deducida, la métrica de Kinsler, deducida de la norma del álgebra ambiente, que produce geometría sobre la cual escribimos cosas en el pasado, y cuando hay trazas u otras estructuras, aparecen otras métricas que son igualmente interesantes.
Entonces, y podría describir algunas cosas de esas, pero eso no es el contenido de estos trabajos de los estudiantes. El contenido de estos trabajos comienza así. Entonces, ¿en qué más? Tenemos el espacio, el fibrado tangente a ¿qué más? Que se puede imaginar de esta forma. Son los pares AX, en donde A está en G+, o sea, A es un elemento positivo inversible del álgebra, y X es el tangente a G+ en A. Pero como G+ es un conjunto abierto en la parte autoadjunta del álgebra, los espacios tangentes a G+ son la parte autoadjunta del álgebra en todo punto. De modo que X, pensado como vector tangente a G+ en A, es un elemento autoadjunto del álgebra cualquiera. Y entonces, el fibrado de este tangente a G+, consiste de estos pares, pero yo puedo hacer esta forma ingenua de meter estos pares en el álgebra A, de esta tonta manera, que es de al par AX. Más ingenua manera no puede haber. Uno lo manda, y entonces la manera es X más I por A. ¿Qué le parece? Entonces X más I por A es un elemento del álgebra en donde X es autoadjunto cualquiera y A, en cambio, es un positivo inversivo. No hay nada más natural que llamar a esto, a este conjunto de pares del álgebra, el semiespacio de Poincaré del álgebra, porque, como todos sabemos acá, sin duda, el semiplano de Poincaré consiste de esas cosas cuando el álgebra A es C. Entonces, cuando el álgebra A son los números complejos, si bien este no es el punto de vista más popular, los elementos del plano complejo que tienen parte imaginaria positiva se pueden considerar como un fibrado tangente a los números reales. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, el fibrado tangente a los números reales positivos son números complejos, pero de parte imaginaria positiva. Y si uno toma el segundo de vista, se puede hacer esto. Y a este conjunto entonces uno lo llama H. Es el semiespacio de Poincaré del álgebra. Ahora, sucede que, entonces, el punto de partida de estas cosas fue observar que hay un grupo de matrices, vamos a decirlo así, hay un grupo de matrices 2×2, A, B, C, D, con valores en el álgebra, A, B, C, D son elementos del álgebra estrella. Hay un grupo de matrices que tiene que ver con una forma cuadrática, en A al cuadrado. La forma cuadrática tiene que ver con esta matriz. Igual que pasa en el caso clásico. Y estas matrices 2×2 forman un grupo que es el grupo asociado con la situación del semiplano Poincaré, y cumple lo siguiente, que si usted llama Z a este elemento de parte imaginaria positiva inversible del álgebra, y hace esta conocida cuenta con 1Z, o sea, hace C más DZ por A más BZ a la -1. Resulta que este operador es inversible, que esta cuenta manda Z a otro elemento del semiplano de Poincaré del álgebra, y que ese es el grupo de las transformaciones de medios que está asociado con este espacio, que este fibrado tangente al
a los positivos inversibles, es un espacio homogéneo en un sentido sumamente clásico, si uno quisiera ver. Clásico y no clásico, porque, bueno, estos son elementos adyacentes. Sí, no puedo entrar en detalles, pero este grupo asociado con estos son los unitarios de la forma cuadrática en A2, asociada con esta matriz de elementos constantes del álgebra. Y estas son el grupo unitario de esa forma cuadrática, y estas cuestas son movimientos del semiplano cuadrático. Entonces esto es otra vez un espacio homogéneo. Resulta que es un espacio homogéneo reductivo interesantísimo para mí. Pero más aún, pero voy a decir, entonces tengo ese espacio homogéneo. Uno podría querer pensar que este espacio homogéneo puede ser interesante nuevamente por una consideración física. La siguiente: este espacio homogéneo, este es el fibrado tangente a G+. Entonces, si uno quisiera tomar este punto de vista, pensar que G+ es el espacio de configuración de un sistema mecánico, es decir, son las configuraciones de un sistema mecánico, el fibrado tangente a ese espacio de configuración es el espacio de estado de ese sistema mecánico, en donde sucede los movimientos que uno tiene, la mecánica que uno quisiera estudiar para el espacio convergente. De modo que tiene mucho sentido desde ese punto de vista estudiar la geometría de este semiplano cuadrático. Y entonces, cuando nos metimos a mirar estas cosas, apareció un diagrama, maravilloso diagrama, que voy a tratar de escribir ahora. Porque resultó que cuando uno quiere estudiar eso, tiene ahí un problema con un espacio homogéneo. Cuando uno descubre que el problema que tiene con ese espacio homogéneo es un problema que ya había estudiado décadas antes en otro ropaje, se pone contento. Qué previsor que era yo, porque hace 10 años pensaba en estas cosas que después iban a aparecer de esta otra forma. Porque pasa lo siguiente, ¿no? Si usted quiere pensar en la geometría hiperbólica, o sea, en el semiplano Poincaré, desde el punto de vista proyectivo, que es la manera que uno debe pensar cuando piensa en estas transformaciones de medios, entonces debe pensar que el elemento Z del semiplano Poincaré, más que un número complejo o un elemento del álgebra, es un submódulo de rango 1 de A2. Si estuviéramos sobre los números complejos, debe pensar que ese Z es en realidad una recta en C2. Una recta por el origen en C2. Y la recta es la que está generada por el vector 1C. Ahora, entonces, si usted quiere pensar en ese espacio proyectivo como la recta generada por... Entonces, en vez de pensar en un elemento... Voy a utilizar la imagen de C. Entonces usted tiene el disco, el semiplano de Poincaré, y tiene un elemento Z, pero más que tener el elemento Z, piensa en C2, y piensa en la recta generada por 1C. Y entonces tiene una forma proyectiva de ver al semiplano de Poincaré, recta por el origen. Pero más que recta por el origen, para hacer la geometría que uno quisiera hacer para el disco, sería mucho mejor, en vez de tener una recta, tener un proyector, una proyección de rango 1, con núcleo de rango 1 también, en A2, en A al cuadrado. Los vectores de dos componentes con componentes en el álgebra. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los proyectores que realmente corresponden a la geometría que estoy queriendo estudiar? Y no son los proyectores ortogonales que usted podría pensar. Son sí los proyectores ortogonales, pero sui generis.
para una forma cuadrática particular. Y entonces, déjame que le haga un dibujo que para mí era muy habitual en una época, en la época en que trabajaba con el querido Horacio. Yo hacía este dibujo. A lo mejor le gusta y a lo mejor no. Le gusta o no le gusta, no sé. Esto pretende ser un hiperboloide que son los idempotentes de un álgebra estrella. Y yo los dibujo así porque entonces, supongamos que uno tiene un álgebra estrella en principio cualquiera. Aquí el álgebra estrella va a ser a al cuadrado, o mejor dicho, las matrices 2 por 2 con coeficientes en A. Pero en general, que tiene un álgebra estrella. Y en vez de idempotentes o proyectores, piensan reflexivamente, bueno, en simetría. O sea, cosas epsilon con epsilon al cuadrado igual a 1. Entonces, que son lo mismo que proyectores, pero en este disfraz de simetría. Y entonces lo que hicimos con Horacio y con Gustavo hace ya tantos años, fue estudiar la estructura de esto desde el siguiente punto de vista. Usted agarra un épsilon así y hace la descomposición polar de este épsilon. Y entonces cuando escribe épsilon como lambda rho, donde lambda es positivo y el rho es unitario, entonces el rho resulta que es una reflexión unitaria. Y el lambda tiene una anticonmutación con el rho, de modo que el lambda pasa del otro lado del rho con el inverso. Y cuando hace esto, y dibuja como, vamos a llamar Q, al espacio de todas las reflexiones del álgebra, y vamos a llamar P a las reflexiones autoadjuntas. Entonces, cuando hace eso, tiene una proyección de Q sobre P. Y la proyección de Q sobre P asocia a cada reflexión general del álgebra su parte unitaria, que es también una reflexión. Y cuando hace esa proyección, queda... no hay mejor dibujo que para lo que queda. Entonces quedan las simetrías del álgebra foliadas por subconjuntos en donde la fibra está parametrizada por elementos positivos de un cierto tipo, que son los que anticonmutan con el rho, en el sentido que pasan con el inverso al otro lado. Y entonces, en cada una de estas fibras es un espacio homogéneo por su cuenta. Y el grupo de esa fibra tiene que ver con estos positivos y el rho particular, que es una reflexión unitaria del álgebra, y nosotros estudiamos eso con bastante detenimiento. Cuando usted utiliza como rho, rho, que tiene que ver con esto es una reflexión unitaria en el álgebra AD2. Cuando utiliza este rho, aparece en las simetrías del álgebra AD2, aparece esa fibra. La fibra son las simetrías estas que están ligadas a la reflexión que es esa que acabo de escribir. Y cuando hace eso, aparece el grupo. ¿Y qué grupo aparece? Aparece ese grupo. Este es el grupo que aparece como movimiento de esa fibra. Y entonces esta fibra contiene estas reflexiones que tienen parte unitaria justo ese rho. Y entonces el famoso, no sé si famoso, pero el bello diagrama que puedo dibujar es el siguiente, ¿verdad? De hecho, yo lo encuentro verdaderamente admirable y hermoso. Bueno, cada uno ve la belleza, beauty is in the eye of the beholder, como se sabe, ¿no? Entonces el que mira es el que ve la belleza. Porque el diagrama es así, miren, K, H, y a esto
voy a llamar Q sub ρ a estos espacios de reflexiones que están en la fibra de la reflexión ρ unitaria que acabo de escribir allá. Ahora voy a explicar quién es K. Entonces, aparece un diagrama así. Este K consiste de, podríamos llamarlo la pseudoesfera de A2. Este K consiste de los vectores de A2. A2 es el álgebra, son los pares de elementos del álgebra. Son los elementos de A2 que tienen esta forma cuadrática. Tienen norma 1, vamos a decir, para esa forma cuadrática. Es la esfera unitaria de esa forma cuadrática. Ese es el K, con la condición adicional que la primera componente sea inversible. O sea, son pares A, B del álgebra, en donde la primera componente es inversible, y la norma, esta forma cuadrática, vale más 1. Este K se proyecta naturalmente en Q ρ porque esos vectores determinan un subespacio, en su módulo, de A2, de dimensión 1, generado por él a derecha, y tiene un ortogonal para la forma cuadrática, que es el núcleo de ese proyector, y con esos proyectores armo este Q ρ, y esa es la proyección en este sentido. La proyección en este sentido es, si el vector acá es AB, esto acá es A, B a la menos 1. No, B a la y sucede que es tan bueno este diagrama que establece, cuando usted estudia qué son las fibras de esta proyección y qué son las fibras de esta proyección, ve que son las mismas, y eso permite identificar a H con Q ρ. Y resulta entonces que H es Q ρ, y que la acción por automorfismo interior de los elementos del grupo sobre un proyector es exactamente la acción por el grupo de medios en H. De modo que esto es una copia, esto es una copia fiel de esto. Uno podría preguntarse qué se gana o qué se pierde, digamos, en esta presentación de H como Q ρ. En general no se gana nada, solo que si uno sabe mucho de Q ρ, puede saber mucho de H y viceversa. Y resultó que nosotros sabíamos bastante de Q ρ. Y nada de H. ¿Cómo? ¿Cómo? El Q ρ. El Q ρ fue, el Q ρ tú no sabes lo que es, pero ya te lo voy a explicar en un momento. Entonces, una vez que uno, bueno, después que vimos estas cosas, entonces hay una cantidad de propiedades métricas de otra naturaleza que nosotros conocemos porque estudiamos estos espacios con mucha más generalidad que esa, Q ρ en su momento, y descubrimos una cantidad de cosas que fueron aplicadas acá, que se relacionan. Entonces resulta que la geometría que hay para este H, natural para H, como por ejemplo fibrado tangente, ¿a qué más? Son propiedades métricas que tienen que ver con una geometría sobre el semiplano de Poincaré que es hiperbólica, que generaliza de una manera maravillosamente armónica lo que uno sabe con respecto al semiplano de Poincaré clásico. Y eso lo escribimos en el primero de estos 3 trabajos de lo que estuve hablando. Muchas más cosas escribimos ahí, pero yo no voy a entrar en eso, y yo no sé cuánto tiempo, bueno, todavía me quedan 10, 15 minutos, entonces, porque son 3. Entonces, no puedo tomarme este tiempo para cada uno de los 3, porque esto sería eterno. Pero, entonces,
uno es esto, y las propiedades métricas, por ejemplo, de H, como espacio homogéneo y como espacio con métrica de Finsler, y también con otras métricas que uno podría encontrar por ahí, si es que tiene trazas o cosas como esas que permiten transformar fórmulas no conmutativas en fórmulas que conmutan, se pueden hacer, pero yo no voy a entrar en eso ahora. El segundo de estos trabajos es, yo lo encuentro todavía más atractivo. Como yo participé, tengo que encontrarlo atractivo. Pero ¿por qué es atractivo? Porque es el que tiene más geometría, para mí. Y tiene geometría de la buena, que es geometría clásica proyectiva. Entonces, acá se podría decir que en este trabajo estudiamos las propiedades que tiene H. Déjame decir esto. Igual que pasa en el caso complejo, está H y está D. Hay dos espacios. H, D. Uno se llama el semiplano de Poincaré, el otro se llama el disco de Poincaré. Se ve que Poincaré tenía ocupado todas las estructuras geométricas. Entonces, el disco de Poincaré es en el plano complejo el disco de los números complejos de módulo menor que 1. El semiplano de Poincaré es lo que todos sabemos. Y todos también sabemos que hay una holomorfía, un isomorfismo holomorfo entre el disco y el semiplano de Poincaré. Y una situación exactamente análoga sucede en total generalidad entre el semiplano Poincaré que acabo de mencionar, que son los elementos del álgebra C3A que tienen parte imaginaria positiva, o los elementos del álgebra A que tienen norma menor de las contracciones, que tienen norma menor de contracciones estrictas, que tienen norma menor que 1. La misma holomorfía da, y toda la estructura geométrica se puede transportar. Hay una forma cuadrática asociada al disco que tiene que ver con esta forma cuadrática asociada al semiplano Poincaré y se corresponde, y ahí entonces está el grupo unitario de la correspondiente forma cuadrática. Usted puede pensar en el disco, puede pensar en el semiplano Poincaré como le convenga más, y las cuentas son a veces más fáciles en el disco y a veces más fáciles en el semiplano Poincaré. Y yo no sabría con cuál quedar, en relación con cuando uno quiere realmente hacer cuentas. Entonces, el punto que quiero marcar acá, todavía más interesante, decía yo, es el siguiente. Este es el segundo de estos trabajos, que se llama Projecting Geometry of the Quantities in Sister. Y entonces voy a solamente contar. Ustedes saben que la gente que hace geometría proyectiva clásica es aficionada a ciertas cosas. Y una de las cosas a las cuales es aficionada es una cosa que se llama la razón doble. A mí Santalón me enseñó que se decía razón doble, pero hoy parece que le dicen, en inglés le dicen cross ratio. Los maestros que me enseñaron a mí, por cierto, que debo mencionar algunos más, Rodolfo Ricabarra fue uno de, aparte de Milla, ya todos conocemos, fue maestro mío. Y este hombre me enseñó muchas cosas, pero entre otras cosas me enseñó qué era la razón doble. Entonces, él lo decía de esta forma. Fíjate que curioso, ¿no? Que no fue Santalón que me enseñó lo que era la razón doble, sino Ricabarra. Esto es raro, pero entonces, la razón doble es una cosa que uno hace entre 4 puntos. Y uno tiene la recta proyectiva, entonces tiene 4 puntos en la recta proyectiva. Si usted sabe lo que es una recta proyectiva, bien. Y si no sabe lo que es una recta proyectiva, puede aprenderlo de lo que voy a decir ahora. Entonces, una recta proyectiva es una recta.
Ahora, si en una recta proyectiva usted agarra un punto cualquiera y lo declara el punto del infinito, entonces la recta proyectiva se vuelve una recta afín. Porque ella sabe su punto del infinito. Entonces se vuelve una recta que llamamos afín. Una recta afín, ¿qué será? Bueno, si sabe lo que es bien, si no, lo aprende ahora. Una recta afín es una recta vectorial que no sabe cuál es su origen. Entonces, pero si usted agarra otro punto y lo declara el origen, ahora, en vez de una recta afín, tiene una recta vectorial. Porque ese es el origen. Entonces tiene una recta vectorial. Si todavía agarra un tercer punto en la recta vectorial, y distinto de los dos anteriores, y lo declara un vector base de esa recta vectorial, ahora tiene una recta numérica. Porque los puntos de esa recta se vuelven ahora números. Y si le dieron un cuarto punto, ese cuarto punto determina un número. Así que si usted tiene 4 puntos en una recta proyectiva, tiene un número. ¿Cuál es el número? Y es así. El primero de los puntos es el punto del infinito, el segundo de los puntos es el origen, el tercero es el vector que va a usar de base, y el cuarto es el cuarto punto que tiene su coordenada. Esa es la razón doble de los 4 puntos. Es un número que uno asocia con 4 puntos sobre una recta proyectiva. Eso fue lo que me enseñó Rica Barra. Es muy útil en mi vida profesional, pero muy útil. Cualquier otra definición es una estupidez, vamos a decir. Ese es muchacho. No, porque dígame si hay algo. Dice mi pobre señor, y se no, es así. Y bueno, entonces. Estaba muy civilizado. Estaba recordando a. Mi cabal era un vasco, un gran tipo, pero era así. Y él, bueno, entonces hay que. Bueno, entonces descubrimos, eso yo no sé quién me llamó la atención sobre, quizás fue Esteban, que había un tipo llamado Seliki, que había definido una razón doble, cross ratio, de 4 subvectores. Él lo hacía en una Grassmanniana, la variedad de Grassmann, digamos, de R a la 2n, pero la variedad de Grassmann de dimensión n, o sea, espacios planos, los planos de dimensión n en R a la 2n. Entonces, 4 de ellos le inventó una razón doble a 4 de estos planos, que en vez de dar un número, daban un endomorfismo lineal de uno de estos planos. Eso era la razón, eso es para la razón doble de Selikin, en ese caso que acá, él creo que hablaba de sistemas dinámicos o no sé qué, ¿no? Tú sabes. ¿Cómo? Ah, eso, claro, bueno, ahí está. Entonces hacía eso. Entonces, acá la maravilla es esta. Miren lo que dice. Si usted mira el disco de Juan, esta vez vamos a hablar del disco, que tiene esta forma. Entonces, la geodésica en el disco de Juan Carey, en el disco clásico de Juan Carey, son igual que en el semiplano de Juan Carey. Usted sabe que las transformaciones estas de Möbius son isogonales, o sea, son conformes, ¿no? Entonces, los intervalos amplios. En el semiplano son semicírculos ortogonales al eje real. Y en el disco de Poincaré son arcos de círculo dentro que son ortogonales al borde. Entonces se nos ocurrió estudiar, en vez del semiplano de Poincaré, el disco de Poincaré, de un álgebra estrella, no sé, ver qué propiedades proyectivas había en este contexto, para mencionar algo. Y resulta que en el disco clásico de Poincaré
cuando usted tiene dos puntos en el disco este de Poincaré, hay una distancia, que es la distancia invariante bajo la acción del grupo de Möbius en el disco. Y esa distancia es la distancia clásica. Básicamente se prueba que si usted mira los puntos del infinito de esta geodésica, estas son las geodésicas del disco, los puntos del infinito quiere decir que los puntos en donde esa geodésica que no llega nunca, llega al borde, llega al cero, pega al borde. Entonces, aquí tiene 4 puntos, ¿vio? Tiene 4 puntos. Y entonces, con esos 4 puntos, uno puede hacer la razón doble de esos 4 puntos desde el punto de vista proyectivo en el disco de Poincaré. Cuando hace la razón doble de esos 4 puntos, no sabe estas cosas se inventan. Esa razón doble de los 4 puntos tiene la mitad del logaritmo de esa razón doble, que es un número que les acabo de explicar. La mitad del logaritmo es la distancia que hay entre estos. Y lo que nosotros hicimos en el segundo trabajo de estos es una cosa que no voy a explicar ahora con detalle, pero es una cosa absolutamente sorprendente para mí, que tiene que ver con lo siguiente. Entonces, si usted agarra en un álgebra estrella cualquiera, como la que estuve mirando, puede hacer lo siguiente. Entonces, agarra una geodésica de la geometría natural de espacio homogéneo que tiene el disco de Poincaré de un álgebra. Agarra una geodésica. Y la geodésica se define en términos de la geometría del espacio homogéneo, igual que el disco. Entonces tiene su geodésica. Resulta que cuando usted hace el límite de gamma de t, si gamma es la geodésica, cuando usted tiende a más infinito y usted tiende a menos infinito, se sale del álgebra porque, pero me enseñó Esteban que hay el álgebra envolvente en donde existen esos elementos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 0 y z, el origen del disco, un z cualquiera en el disco, normal menor que 1, entonces la geodésica que pasa por 0 y z en el disco tiene límite cuando usted tiende a más infinito o a menos infinito. Tienen que hacer la decomposición polar del z, y la parte unitaria de esa decomposición polar, ella y menos ella son los límites, límites fuertes, digamos, de los operadores que tiene. Cuando va para más infinito y para menos infinito, tiene 4 puntos, por ejemplo, en ese caso. Pero en todos los casos hay límite. Hay límite para estar teniendo más y menos infinito. Y otra sorpresa, es impresionante esto, pero la construcción de ese límite, la razón doble, de estos 4 puntos, que es una construcción que se puede hacer en el contexto de, esto no es la gran mañana por la mitad de un espacio real, esto es a al cuadrado, pero hay a y hay a al cuadrado, entonces usted puede definir la razón doble, esta cross ratio, exactamente, bueno, hasta un punto impresionante, ¿no? Pero si quiere tomar normas, puede tomar normas. Entonces, la distancia de dos elementos en el disco de Poincaré, la álgebra, se obtiene midiendo la norma de la razón doble, tomando el logaritmo y la mitad. Es exactamente la misma fórmula, es impresionante. Incluso hay una fórmula que se da a nivel de operador, no a nivel de norma, que establece lo mismo. Así que esa es otra observación que quería hacer, que es el contenido del segundo de estos trabajos. Y finalmente, de manera muy breve, voy a decir lo siguiente, pero ya no puedo estar. El tercero de estos trabajos, voy a tomar, si ustedes me permiten, 10 minutos. ¿Puedo? Entonces, el tercero de estos trabajos se llama Non-Commutative Scalar Structure of the Poincaré Disc of a Sister Atom. Entonces, eso es así. Mira, discúlpenme el desorden.
Pero solo quería decir algunos highlights. Toda esta última parte de este trabajo fueron hechas en el TIC, porque con toda, pero es allí. En realidad, este diagrama acá hay un correspondiente Q-RO, que corresponde al RO que está asociado con esta situación del tipo, que no es el RO de la matriz 0 menos I y 0, pero es el RO que tiene 1, 0, 0 menos 1. Es mucho más fácil esa matriz que está con Y entonces acá tenemos este diagrama. Acá en Q-RO hay varias estructuras. Entonces Q-RO tiene, lo primero que tiene Q-RO es el fibrado canónico sobre Q-RO. Q-RO es un espacio de proyectores en A de 2 y no. Todos son simetrías de proyectores en al cuadrado y lo primero que uno tiene en un espacio así proyectivo es el fibrado canónico. El fibrado canónico consiste en que usted mira cada uno de los proyectores y le pone encima la imagen de ese proyector. Por ejemplo, si está en Z, lo que pone sobre Z es el módulo a derecha sobre A generado por el vector 1Z. ¿Sí? Entonces eso es lo que pone. Ese es el fibrado canónico. Ese fibrado canónico tiene muchas cosas, pero entre otras cosas tiene una conexión canónica como fibrado vectorial sobre... Y lo más importante que tiene ese fibrado canónico en este contexto es un fibrado en álgebras. Entonces, vamos a decir aquí. Q-RO tiene sí. Este es el fibrado canónico. Autológico, no sé qué lo quiera llamar. Después está los endomorfismos. Este es un fibrado de A módulos a derecha. Los endomorfismos de A módulos a derecha, es otro fibrado sobre Q-RO. Este es el más importante. Esto es un fibrado en álgebra C3. El fibrado de los endomorfismos del fibrado canónico. Eso es un fibrado en álgebras estrella, y cada una de esas álgebras estrellas isomorfa A, pero no hay una trivialización global. Usted sobre cada Z pone el módulo S y después mira los endomorfismos. A eso nosotros lo llamamos el fibrado de coeficiente sobre Q-RO. Y este fibrado de coeficiente sobre Q-RO es donde toman valores las cantidades que serían números si uno tuviera trazas o lo que fuera. Pero en general no tiene eso. Una vez que tiene inventa una métrica no conmutativa. Todo lo que voy a decir son versiones no conmutativas de cosas clásicas. Entonces tiene una métrica hermitiana, vamos a llamar, o una métrica hilbertiana. Todo esto es técnico, está todo escrito y usted lo puede leer si le interesa. Creo que le interesa. La métrica hilbertiana. Es decir, que en cada espacio tangente a Q-RO hay un producto de dos vectores tangentes a Q-RO, y el resultado de hacer ese producto es un elemento coeficiente.
es un elemento de una álgebra estrella que está parada sobre el lugar donde usted está tomando esa curva. Una vez que usted tiene eso, varias preguntas interesantes. Una vez que usted tiene una métrica así, varias cosas aparecen en el caso clásico. Por ejemplo, si usted tiene una variedad casi compleja, es decir, con una estructura compleja en cada espacio tangente, puede preguntarse, por ejemplo, si es integrable, qué pasa con la parte real y la parte imaginaria, etc. En este caso, pasa varias cosas. Usted tiene esa métrica con valores en estos perfiles. Entonces, allí aparece, entre otras cosas, la estructura compleja que tiene Kuhn-Rohe, que es una estructura compleja integrada. Y la parte imaginaria de ese producto hilbertiano. Usted sabe, ¿no? La variedad de Keller es una cosa así, tiene un producto interno complejo y la parte imaginaria es una forma simpléctica, o sea, una forma cerrada y no degenerada. En este caso pasa lo que debe pasar. La parte imaginaria de ese producto ni siquiera es complejo, toma valores de estas cosas. No tiene sentido decir que es cerrado, pero lo que sí tiene sentido es lo siguiente. Decir que es la curvatura de un ciudadano para esa parte imaginaria del producto. Y es la curvatura del ciudadano, se la comprobación. Y entonces, todas estas cosas que acabo de decir, que son engorrosas y feas de hacer, tienden a mostrar que esta situación es exactamente la situación de una variedad que es muy particular, para los que saben lo que eso es, pero no conmutativo. Los resultados son todos ellos cuentas en el álgebra, no números. Si el álgebra A tiene una traza, entonces todas ellas se vuelven conceptos clásicos. Y para cada traza, usted tiene una variedad de Keller con todas las cosas que tiene una variedad de Keller. Todo esto está contenido en esa cosa, pero como es técnico, y esto no es técnico, yo no he hecho más que decirlo, puedo agregar para terminar que esto es una variedad de Keller homogénea, tiene un grupo que aquí. Entonces, como nos enseñó esta mañana acá el Alex, usted tiene una variedad particular, una variedad simpléctica, homogénea, con un grupo que actúa, y cuando tiene eso, hay una cosa que los físicos aprecian sobremanera, que es lo que llaman la aplicación momento. La aplicación momento de una variedad simpléctica homogénea, es una cosa, una estructura muy particular que tiene, muy útil en física, y esto tiene su aplicación momento, y tiene varias características de esa aplicación momento que nosotros estudiamos en esta tercera parte del trabajo, pero yo ya no voy a entrar en eso, ni en nada más, y en realidad lamento haberlos aburrido, así que voy a terminar acá. Y quiero agradecerles, esto es algo que no dije al comienzo de mi charla, yo estoy infinitamente agradecido a tanta gente, pero a los que organizaron esto, y no sé cómo decirles lo que siento, pero bueno, pues eso es. Eso. Bueno, no sé si todo ha sido tan confuso que... Bueno. Alejandro, no sé si se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. No, bueno, al final no pude estar ahí, pero estoy acá en casa y pude ver la charla completa.
Estuvo muy buena, Coco. Tengo dos preguntas. Una que te hice la vez pasada, pero hace varios años, y ya trabajaron esto más años. Y la otra más asociada al último que dijiste. Vos dijiste, si cambias la traza, hay distintas estructuras de Kähler, eso entendí. Si tiene traza y cambias la traza. Y la pregunta que tengo, a pesar de que no conozco mucho estas cosas, es, si vos cambiás la traza, son estructuras distintas, pero pueden ser esencialmente la misma bajo otra forma de mirarlas. Sí, sí, Eso, sí, sí, sí. y la pregunta, claro, sería esta, si estudiaron ese tipo de clasificación, o sea, de entender si son o no son, que usar la palabra isomorfas, no sé si esa es la palabra que se usa. Sí, no sabría responder esa pregunta, pero es muy posible que sí, que distintas trazas. En realidad, esta cosa uno debería estudiarla en contextos muy concretos. Yo propongo, que es algo que no hicimos, o sea, estas son cosas absolutamente generales y los resultados que obtenemos son abstractos, por así decirlo, porque suceden en álgebras no conmutativas. Así que todos estos son conceptos que extienden a los conceptos clásicos en casos generales. Un caso que yo creo que es muy interesante, que uno debería estudiar de esta instancia, es el siguiente. Tomar una variedad riemanniana cualquiera compacta, de verdad, o sea, de dimensión finita, una variedad riemanniana compacta, o no riemanniana, no sé, una variedad simpléctica o como sea, lo que quiera estudiar, mirar, tomar esa variedad, fijar un fibrado vectorial complejo sobre esa variedad y tomar como álgebras estrella el álgebra de endomorfismos del fibrado vectorial que usted tomó sobre la variedad que tomó. Perdón, entonces los endomorfismos del fibrado S forman una álgebra C estrella, de la cual uno podría estudiar el semiplano de Poincaré o el disco de Poincaré. Por ejemplo, fíjese esto. Si yo tengo una variedad riemanniana, digamos una variedad de Kähler, una variedad compleja, con producto interno complejo, compacto, y miro el fibrado tangente. Entonces, entre los endomorfismos del fibrado tangente están los endomorfismos positivos del fibrado tangente, y los endomorfismos positivos del fibrado tangente son productos internos, son estructuras riemannianas en la variedad que estoy mirando. Entonces digo, este sería un contexto para estudiar, por ejemplo, geometría o dinámica de estructuras riemannianas en variedades riemannianas de dimensión finita. Allí estos conceptos que son tan abstractos se vuelven concretos y reales y podrían tener interés, yo no sé, en muchas cosas que se me A mí ocurren. me Bueno, parece, el ejemplo, ¿se escucha? El ejemplo ese que acabas de decir, me parece que es lo primero que hizo Kohn cuando hizo geometría no conmutativa. Cuando empezó en los 70, a fines de los 70. sí, eh, pero tengo la impresión de que esto no es exactamente geometría no conmutativa. no, no, digo esto Esto, en los albores, digo el álgebra estrella o el álgebra von Neumann esa que mencionás, sí, eso es lo sí, primero que hizo Kohn sí, cuando hizo eso fue, geometría no sí, conmutativa. claro, sí, pero bueno, yo propongo estudiar estos conceptos en marcos como el que acabo de decir. Habría otros, Y seguramente, marcos que tienen más directamente que ver con temas, el análisis, digamos, con sí, cosas de análisis, pero lo que yo estoy proponiendo son formas de ver estas cosas en contextos geométricos. sí. Pero la Y, pregunta asociada siguiente a esto, que era, parecía la otra que te iba a hacer, pero me acabas de dar pie a hacerte esta pregunta. Tipo, ¿hay alguna especie de hipótesis de Riemann acá? no, eso no sé, eso no lo sé. De eso no sé. Así que no, Porque no, por eso me vino a mente lo de Kohn, viste que Kohn tiene una interpretación de la sí, hipótesis de Riemann en este sí, sentido, sí, digo. sí, no, pero la Claro, puede función ser Z, que la coincidencia sea por otro lado. sí, no, yo no sé tampoco qué sería la función Z asociada al semiplano Poincaré, pero no he pensado esas cosas, la verdad que no sé. Eh,
Y la otra pregunta que tenía, que esta te interesa a vos o a Esteban, creo que a vos hace unos años, pero pasaron años y estudiaron más esto. Algunos de estos conceptos, viste que en el semiplano de Poincaré está todos estos los grupos fucsianos y dominios fundamentales y dominio de Siegel, todas estas cosas asociadas o aplicadas a teoría de números mayormente. Sí. ¿De eso tiene algo al análogo? No, la verdad que no. Cocientes, por ejemplo, del semiplano Poincaré, no hemos pensado, yo no he pensado. No sé si con teoría de números, pero uno podría pensar en subgrupos del grupo unitario de la forma cuadrática y pensar en espacios homogéneos del semiplano Poincaré. Deberían ser temas de interés, pero debo confesar que yo tampoco he pensado en eso. Porque he dejado de pensar en estas cosas últimamente, así que no puedo contestar esa pregunta, tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario relacionado. La mayoría de los ejemplos de este tipo de físicos, por ejemplo, se dice que las trazas son casi íntegras. O sea, son, salvo múltiples estelares, no vas a tener mucho. Eso sí, pero eso se parece un poquito a esa parametrización de la que hablaba de Charga. Que es de no sé si está funcionando. Sí, sí. Entonces, si tienes trazas que son iguales a la línea constante, es como si tuvieras una familia parametrizada trazas por la constante, y de pronto tiene que ver con la cuantización de las líneas. Cada vez que esa constante tiene un valor íntegro, tal vez eso podría ocurrir y sería muy interesante. Claro. Yo en cambio he estado pensando en ejemplos en donde el álgebra tiene muchas trazas. Por lo opuesto, cuando tú piensas en probabilidades y en álgebra con traza central, entonces ahí hay cada medida, ahí hay muchas trazas. Así que sí, no sé, pero me gustaría encontrar alguna de las... Eso que comentaste esta mañana a mí me pareció muy atractivo. Y bueno, ya podemos hablar de eso. Y también respecto a lo simple, de pronto la aplicación momento que tiene. Eso no pude comentar aquí, pero es muy interesante. Hay un resultado como el teorema. Hay un resultado como el teorema de Arquilla, en relación con la convexidad de la imagen de la aplicación momento, que sale casi gratis en la aplicación momento natural que tiene esto, para el caso que hay una traza, ¿no? Entonces, puedes pensar en el dual, porque acá no hay, acá la aplicación momento va hay que pensarla de espacio o de grupo a un espacio de escalares y hay un tipo o al privado de coeficiente. Y así aparece en total generalidad. Y después uno puede particularizar numéricamente, con trazas, qué sé yo, y ahí aparece la convexidad. Es la convexidad que tiene pie de cabeza, porque acá no hay nada de compacto ni nada, ni conmutativo. Pero aparece este misterio de la convexidad de la cuyo significado no sé cuál es. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos algo por entonces. Bueno,